la mayoría de las personas cree que un infarto avisa. Dolor en el pecho, el brazo izquierdo entumecido, un colapso dramático. Eso es lo que muestran las películas. Eso es lo que la mayoría espera. Pero después de los 60 años, los eventos cardíacos más peligrosos son los silenciosos. Los que se desarrollan lentamente mientras dormimos. Sin aviso, sin tiempo para pedir ayuda, sin segunda oportunidad. Y lo que más sorprende a mis pacientes cuando se lo digo es esto. Esos eventos casi siempre son provocados por algo ordinario, algo completamente sin importancia, algo que hicieron justo antes de apagar la luz. Soy el Dr. Marcos Valverde. Tengo 50 años y llevo muchos años dedicado a la educación sobre la salud del corazón. He acompañado a cientos de pacientes en España y he visto los mismos patrones repetirse una y otra vez, en personas que no tenían ni idea de lo que se estaban haciendo a sí mismas cada noche. Esta noche voy a mostrarles 5 de esos patrones. 5 hábitos que están cargando silenciosamente el arma mientras duermen. Y luego les mostraré exactamente cómo descargarla, una noche sencilla a la vez. Quédense conmigo. Lo que van a aprender en los próximos minutos puede ser lo más importante que escuchen este año. Esto es algo que la mayoría de las personas no sabe. El sistema cardiovascular no descansa cuando nos dormimos. Cambia de marcha. En un cuerpo sano, la noche es cuando la presión arterial baja naturalmente, entre un 10 y un 20% menos que durante el día. El corazón late más despacio, las arterias se relajan. Es un reinicio biológico, una forma de mantenimiento que el cuerpo ha estado ejecutando toda la vida. Pero después de los 60 años, ese sistema se vuelve menos fiable. Los vasos sanguíneos se endurecen, la regulación de la presión se vuelve menos precisa. Ciertas señales hormonales que antes protegían el corazón por la noche empiezan a debilitarse. Y el margen de error se hace mucho, mucho más pequeño. Piénsenlo así. Durante el día, el sistema cardiovascular tiene mecanismos de respaldo. Puede compensar, puede adaptarse. Por la noche, muchos de esos mecanismos están desconectados. El cuerpo funciona con lo mínimo. Por eso la noche es diferente después de los 60. Por eso las horas entre la medianoche y las 6 de la mañana tienen el mayor riesgo de infarto y derrame cerebral, para las personas mayores de 60 años. No la tarde, no la mañana. Las horas silenciosas. Las horas en que nadie nos vigila, pero nuestros hábitos sí lo hacen. Y aquí está la parte que lo cambia todo. Lo que ocurre durante esas horas peligrosas está determinado en gran medida por lo que hicieron antes de acostarse. La cena que tomaron, la pastilla que tomaron o no tomaron, la temperatura de la habitación, decisiones que parecían completamente rutinarias. De eso vamos a hablar ahora mismo, empezando por el que más sorprende a mis pacientes. Déjenme hacerles una pregunta. ¿A qué hora cenaron anoche? ¿Y qué había en el plato? Les hago esa pregunta a todos mis pacientes. Y en muchas personas mayores de 60 años, la respuesta es alrededor de las 9 de la noche, a veces las 10. Una cena completa, cocido, arroz, carne, quizás algo frito, seguido del sofá, y luego la cama en 1 hora o 2. Entiendo por qué ocurre. Días ocupados, horarios familiares, el hábito de toda una vida. Pero desde el punto de vista del corazón, este hábito está dañando silenciosamente su salud. Una cena copiosa a última hora de la noche es uno de los mayores esfuerzos que el corazón soporta, y es el más subestimado. Esto es lo que ocurre dentro del cuerpo. Cuando se come una comida abundante, el sistema digestivo exige un enorme aumento del flujo sanguíneo. El corazón tiene que bombear con más fuerza. La presión arterial sube. Los triglicéridos, las grasas en la sangre, se disparan bruscamente entre 2 y 4 horas después de comer. Ahora añadan el hecho de irse a dormir encima de todo eso. El cuerpo espera que la noche sea una fase de descanso, no una emergencia cardiovascular. En cambio, el corazón está trabajando horas extra para digerir la cena mientras intenta entrar en su modo de recuperación nocturna. Esas dos demandas están en conflicto directo. Y en una persona mayor de 60 años con cierto grado de rigidez arterial, ese conflicto tiene consecuencias reales. Los estudios han demostrado de forma consistente que cenar dentro de las 2 o 3 horas antes de dormir se asocia con una presión arterial nocturna elevada,
mayor acidez estomacal que puede imitar y desencadenar síntomas cardíacos, y mayor riesgo de eventos cardiovasculares durante el sueño. La solución no es complicada. Terminen la cena principal a las 6 o a las 7 de la tarde. Si comen algo más tarde, que sea ligero, proteínas y verduras, no grasas pesadas. ¿Su horario de cena se parece a lo que acabo de describir? Se sorprenderían de cuántas personas responden que sí, y nunca lo habían relacionado con su corazón. Ahora, esto es algo que necesito que tomen muy en serio, porque aquí es donde ocurre el daño más prevenible. En mi experiencia, si tienen más de 60 años y toman medicación para la presión arterial alta, estadísticamente más del 60% de las personas en ese grupo de edad la toman. El momento en que la toman importa enormemente. Más de lo que la mayoría de los médicos se toman el tiempo de explicar. Para la mayoría de las personas, la presión arterial sigue una curva predecible a lo largo del día. Sube por la mañana, alcanza su punto máximo por la tarde y baja por la noche. Pero una parte importante de las personas mayores de 60 años, especialmente las que tienen hipertensión, no tienen esa bajada nocturna. Su presión se mantiene elevada, o incluso sube durante las primeras horas de la madrugada. Esta condición se llama hipertensión nocturna. La mayoría nunca ha oído hablar de ella. Y es peligrosa de formas que la presión arterial alta diurna no lo es. Mientras duermen, las paredes arteriales no están preparadas para el impacto. Una subida de presión a las 3 de la madrugada golpea las paredes arteriales de una manera muy diferente a las 3 de la tarde. Es más probable que rompa una placa vulnerable dentro de una arteria. Más probable que provoque la formación de un coágulo. Más probable que alguien acabe en urgencias del Hospital Gregorio Marañón, del Clínic de Barcelona, o del hospital de su ciudad. Si toman su medicación para la presión arterial solo por la mañana, puede que se haya agotado justo cuando más la necesitan. Si se la olvidan del todo, pueden estar completamente desprotegidos durante las horas más vulnerables de la noche. ¿Qué deben hacer? Hablen con su médico de cabecera en el centro de salud específicamente sobre el momento de tomarla. Pregunten si su medicación debe tomarse por la noche en lugar de por la mañana. La conversación dura 2 minutos. Podría salvarles la vida. Existe evidencia sólida de que tomar la medicación para la presión arterial por la noche reduce significativamente el riesgo cardiovascular durante el sueño. No es un ajuste menor. Es una conversación potencialmente salvadora. No asuman que el momento no importa. En salud cardiovascular, el momento puede ser toda la diferencia. Y la mayoría de los pacientes mayores de 60 años nunca han tenido esta conversación con su médico. Quiero que piensen en alguien que conozcan que ronque. Un cónyuge, un familiar, quizás ustedes mismos. Ese sonido, ese rugido fuerte e irregular en la noche. La mayoría lo trata como una molestia, algo de lo que reírse, algo por lo que darle un codazo a la pareja. Yo lo trato como una señal de alerta cardíaca hasta demostrar lo contrario. Lo digo literalmente. La apnea del sueño es una de las afecciones más infradiagnosticadas y subestimadas que se dan en personas mayores de 60 años. Se estima que más del 30% de los adultos mayores tiene alguna forma de ella. Y la gran mayoría nunca ha sido diagnosticada ni tratada. No tienen absolutamente ninguna idea de lo que le está haciendo a su corazón cada noche. Esto es lo que ocurre realmente durante un episodio de apnea. Dejan de respirar durante 10 segundos, 40 segundos, a veces más. Puede ocurrir decenas de veces por hora. Cada vez, el nivel de oxígeno en la sangre cae bruscamente. El cerebro registra una crisis y activa una respuesta de estrés. Adrenalina, cortisol, un pico repentino en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El corazón se sacude mientras el resto del cuerpo sigue dormido, noche tras noche, año tras año. Imaginen que eso ocurre 30, 40, 50 veces en una sola noche. Lo que eso le hace al sistema cardiovascular no es sutil. La apnea del sueño está directamente asociada con un riesgo 3 veces mayor de infarto. Solo ese número debería detenerles. Está fuertemente relacionada con ritmos cardíacos irregulares, incluida la fibrilación auricular, que a su vez aumenta drásticamente el riesgo de derrame cerebral. Acelera el engrosamiento y endurecimiento de las paredes arteriales. Y como la persona está dormida durante todo ello, a menudo no tiene ni idea hasta que ocurre algo grave.
Las señales de advertencia no siempre son obvias. Sí, los ronquidos fuertes son una, pero hay otras. Despertar con dolor de cabeza. Sentirse agotado incluso después de una noche completa de sueño. Necesitar levantarse a orinar con frecuencia durante la noche. Despertar con la boca seca o con sensación de ahogo. Si alguna de estas situaciones les resulta familiar, hablen con su médico sobre un estudio del sueño. Si roncan fuerte, tienen más de 60 años y tienen algún historial de enfermedad cardíaca o derrame cerebral, hacerse evaluar para la apnea del sueño no es opcional. Es parte de cuidar su corazón. El tratamiento, más comúnmente un dispositivo CPAP, no es glamoroso, lo sé. Pero los datos sobre lo que hace por la salud del corazón son notables. Los pacientes que lo usan muestran reducciones medibles en la presión arterial, menores tasas de fibrilación auricular y un riesgo cardíaco significativamente reducido. Un dispositivo, un hábito, una protección enorme. ¿Alguien en su hogar ronca? ¿Alguna vez les han dicho que dejan de respirar mientras duermen? Piénsenlo bien antes de continuar. Este siguiente hábito está impulsado por algo completamente lógico, y eso es exactamente lo que lo hace tan fácil de pasar por alto. Muchas personas mayores de 60 años limitan deliberadamente cuánto beben por la tarde. La razón tiene todo el sentido. No quieren despertarse a las 2 de la madrugada para ir al baño. Dormir interrumpido es incómodo. Levantarse por la noche aumenta el riesgo de caídas. Así que reducen los líquidos después de cenar, a veces desde las 4 de la tarde. Entiendo el razonamiento completamente. Pero desde el punto de vista cardiovascular, irse a la cama aunque sea levemente deshidratado es un factor de riesgo significativo, y casi nadie habla de ello. Cuando se está deshidratado, la sangre se vuelve más viscosa, más espesa. No fluye tan libremente por los vasos. Para un sistema cardiovascular joven, eso es un inconveniente manejable. Para una persona mayor de 60 años con rigidez arterial, es una historia muy diferente. La sangre espesa se mueve lentamente por arterias ya estrechadas. Es más propensa a formar coágulos. Y aquí está el problema de tiempo que la mayoría no considera. Durante el sueño, el ritmo cardíaco baja naturalmente. La sangre se mueve más lentamente por el sistema de todas formas. Ahora combinen una circulación lenta con sangre más espesa, en un cuerpo que ha estado tumbado durante 7 u 8 horas, en arterias que ya pueden estar estrechadas. Esa combinación, deshidratación, ritmo cardíaco lento, movimiento reducido y arterias con placa, es una de las razones por las que los derrames cerebrales e infartos se concentran en las primeras horas de la mañana. La solución es genuinamente simple. Beban un vaso completo de agua antes de acostarse. No una gran cantidad, solo un vaso. Eso es suficiente para asegurarse de que la sangre no se espese innecesariamente mientras duermen. Pongan otro vaso en la mesita de noche para cuando se despierten. Ese momento de leve sed a las 2 de la madrugada, su cuerpo está pidiendo algo que el corazón también necesita. No tienen que elegir entre dormir y proteger el corazón. Aquí hay uno que sorprende a casi todos los pacientes a los que se lo menciono, porque suena demasiado simple para importar. ¿A qué temperatura está su dormitorio por la noche? La mayoría de las personas nunca lo ha pensado en términos de salud cardíaca. Piensan en la comodidad, en sus preferencias personales. Pero hay un rango específico que el sistema cardiovascular prefiere. Y fuera de ese rango, el corazón trabaja silenciosamente más de lo que debería. Empecemos por demasiado calor. Cuando el dormitorio está por encima de unos 22 grados centígrados, el cuerpo trabaja para disipar ese calor durante toda la noche. Los vasos sanguíneos se dilatan, el ritmo cardíaco se mantiene elevado, el sudor aumenta la pérdida de líquidos, lo que nos lleva de vuelta al problema de la deshidratación que acabamos de comentar. Y, sobre todo, la calidad del sueño cae. Se pasa menos tiempo en las fases profundas y restauradoras donde el corazón obtiene su mejor recuperación nocturna. Ahora lo contrario. Un dormitorio genuinamente frío, por debajo de 16 o 17 grados, crea un tipo diferente de estrés cardiovascular. El frío provoca vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor corporal. La presión arterial sube. El corazón tiene que empujar contra más resistencia. Para alguien con enfermedad coronaria o hipertensión, ese aumento de presión nocturno no es trivial,
El rango óptimo para dormir y proteger el corazón está entre 18 y 22 grados centígrados. Ese margen mantiene al cuerpo en equilibrio térmico. Los vasos relajados, el ritmo cardíaco bajo y estable, el sueño profundo. Un solo ajuste, protección real. Todo lo que he descrito hasta ahora puede sonar como una larga lista de cosas de las que preocuparse. Quiero replantear eso completamente. Porque cuando se miran los 5 hábitos juntos, lo que realmente tienen es un plan, una rutina vespertina sencilla y práctica que aborda cada uno de ellos. La llamo la rutina vespertina segura para el corazón y encaja en una vida normal sin cambios dramáticos. Así es como se ve. Entre las 6 y las 7 de la tarde, esa es su ventana para la cena principal. Proteína magra, verduras, una porción moderada de carbohidratos si los necesitan, no un festín, no un ayuno. Simplemente una cena adecuada a una hora razonable. Dando al corazón entre 3 y 4 horas completas para calmarse antes de dormir. A las 7, agua y medicamentos. Si su médico no ha hablado específicamente con ustedes sobre el momento de tomar su medicación para la presión arterial, este es su recordatorio para tener esa conversación. La medicación nocturna puede ser significativamente más protectora. Tómense esa pregunta en serio. Entre las 8 y las 9, su ventana de relajación. Un paseo tranquilo por el barrio, algo de lectura, una conversación calmada. Este es el momento de alejarse de las pantallas, especialmente de las pantallas brillantes del móvil, que suprimen la melatonina y mantienen el sistema nervioso alerta mucho más tiempo del que debería antes de dormir. Para las 9, revisen el dormitorio. Ajusten la calefacción o abran la ventana un momento, pongan un vaso de agua en la mesita de noche. Esto lleva 90 segundos. ¿Importa? Para las 10, están en la cama. Y aquí hay un último detalle que no cuesta absolutamente nada. Si roncan o si les han dicho que dejan de respirar durante el sueño, intenten dormir de lado en lugar de boca arriba. Dormir boca arriba empeora dramáticamente la obstrucción de las vías respiratorias. Un simple cambio de posición puede reducir significativamente los episodios de apnea mientras esperan una evaluación formal. Cena antes de las 7, agua y pastillas a las 7, tarde tranquila hasta las 9, habitación preparada a las 9, en cama a las 10, de lado. La pregunta nunca es si esta rutina funciona. Los datos son claros y si funciona. La pregunta es si realmente van a hacerla. Y esa es una pregunta que solo ustedes pueden responder. Ahora quiero ser honesto con ustedes por un momento. No como creador de contenido, sino como alguien que ha visto de cerca lo que el corazón puede soportar y lo que no. He hablado con familias en las salas de espera al amanecer. Familias que no tenían ni idea de que algo iba mal cuando se dijeron buenas noches unas horas antes. He conocido a personas que estaban planeando los cumpleaños de sus nietos la semana anterior. Y en caso tras caso, los factores que contribuyeron no eran misteriosos. Eran una cena tardía, una medicación olvidada, un dormitorio demasiado caliente, un cuerpo que se estaba quedando silenciosamente sin agua, unas vías respiratorias que habían estado colapsando silenciosamente durante años, mientras todos asumían que los ronquidos eran solo ronquidos. Estos no son factores de riesgo exóticos. No son raros. Son el ruido de fondo de millones de tardes ordinarias en España, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en cada ciudad y cada pueblo de este país. Y ese ruido de fondo, acumulado noche tras noche, año tras año, puede convertirse en un evento cardíaco que nadie vio venir, porque nadie supo dónde mirar. Aquí está la verdad que me ha dado todos estos años dedicados a la salud cardiovascular. La mayoría de los corazones que he visto sufrir no fallaron por mala suerte. Fallaron por mala información. Información que los pacientes simplemente nunca tuvieron. Ahora ustedes la tienen. La pregunta es qué hacen con ella esta noche. No la semana que viene. No después de su próxima revisión. Esta noche. Resumámoslo todo. 5 hábitos, 5 soluciones. Quiero que se vayan con un plan de acción claro, no con una vaga sensación de preocupación. 1. Terminen la cena principal a las 6 o las 7 de la tarde. No una dieta radical, simplemente una cena razonable a una hora razonable. 2. Hablen con su médico sobre el momento de tomar su medicación para la presión arterial. Pregunten específicamente sobre tomarla por la noche.
Esa única conversación podría ser la discusión médica más importante que tengan este año. 3. Si roncan, si se despiertan agotados, si alguien les ha dicho alguna vez que dejan de respirar mientras duermen, háganlo evaluar. Esto no es opcional a partir de los 60. Es parte de tomar su corazón en serio. 4. Beban un vaso de agua antes de acostarse. Pongan uno en la mesita de noche. No dejen que la sangre se espese durante la noche porque estaban intentando evitar un viaje al baño. 5. Ajusten el dormitorio entre 18 y 22 grados. Ese simple número protege los vasos y no les cuesta nada. Ahora quiero hacerles una pregunta directamente y genuinamente quiero que respondan en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 hábitos se reconocen a sí mismos? Tengo el fuerte presentimiento de que al menos 2 o 3 les han llegado muy cerca. No están solos en eso. La diferencia es que ahora saben qué hacer al respecto. Si este vídeo les ha dado algo útil, por favor compártanlo. Hay alguien en su vida, un cónyuge, un hermano, un amigo, alguien mayor de 60 años que nunca ha relacionado sus hábitos nocturnos con su corazón. Mándenlo. Cuiden ese corazón. Ha estado trabajando para ustedes cada minuto de cada noche de toda su vida. Denle las condiciones que necesita para seguir adelante. Una última cosa. Todo lo que he compartido aquí es información general de salud basada en investigaciones cardiovasculares actuales. No es un sustituto de su atención médica personal. Antes de realizar cualquier cambio en su horario de medicación, especialmente, por favor hablen con su propio médico. Eso no es un aviso legal. Es un consejo genuino de alguien que quiere que sigan viendo este canal dentro de 10 años. Buenas noches. Duerman bien. Cuídense, empezando esta noche.